Vamos a leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 1, versículos 21 al 28. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu impuro y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu impuro lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus impuros y lo obedecen. Y su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de exponer el mensaje central que ocupa la misión de Jesús, esto es el texto del querigma que hemos leído en Marcos 1, 14, 15, y de contarnos cómo fue la llamada de los primeros 4 discípulos a la orilla del lago de Galilea, donde Jesús los asoció a su vida y su misión, versículos 16 al 20, el relato de Marcos prosigue, sumergiéndonos en la narrativa del primer día de misión de Jesús. Y vamos a detenernos en esto, en esta ocasión y mañana. Se trata de la primera salida pública de Jesús y en la cual podemos ver cómo se desarrolla lo que su querigma ha propuesto. El relato comienza con la ambientación, una ambientación que nos sitúa a todos nosotros los lectores de Marcos. En primer lugar, el narrador nos ubica con los datos de lugar, de tiempo, quiénes son los personajes y cuál es la acción principal. El lugar es Cafarnaúm, el pueblo que está a la orilla, al norte del lago de Galilea, uno de los pueblos más importantes de la zona. El día es un sábado. Sabemos la importancia del sábado en el mundo hebreo, cuando la comunidad se congrega en la sinagoga. De hecho, la palabra sinagoga significa en griego congregación. La comunidad se congrega para celebrar su fe, para escuchar la palabra que le guía como pueblo de Dios, para fortalecer su identidad y para recibir las bendiciones de Dios. Los personajes son Jesús, sus primeros discípulos, la asamblea que está reunida sinagogalmente el sábado, y dentro de la cual se destaca uno que está poseído por un espíritu impuro. Se mencionan además los escribas de Israel, los especialistas en Biblia que eran los encargados de enseñar al pueblo la palabra de Dios. Pero para la gente de Cafarnaúm, y aquí viene la acción principal, este no será un sábado más. La participación de Jesús en el culto sinagogal aquel día va a traer una gran novedad. Y no es cualquier novedad. Jesús vence el mal. Y aquí está el giro dramático de nuestro pasaje. Este episodio, tengámoslo bien presente, por la ubicación que tiene dentro de la narrativa de Marcos, en calidad de primer milagro de Jesús en el Evangelio según Marcos, y además por los detalles que contiene, tiene claramente un carácter programático. Quiero decir, aquí podemos ver a dónde apunta la misión de Jesús y cómo es que Él la lleva a cabo. La manera como el narrador de Marcos nos lo cuenta tiene una curiosidad. El desarrollo de la asamblea litúrgica del sábado en la sinagoga, pasa de repente a un segundo plano. Y todo se enfoca en la intervención de Jesús allí como maestro.
Un maestro que pronuncia una enseñanza en la cual, de la cual se enuncia no tanto el contenido, no sabemos qué dijo en su exposición. No conocemos el desarrollo expositivo, solo conocemos los efectos, el impacto, las consecuencias de la enseñanza que Jesús pronunció en la sinagoga. Y las consecuencias son dos. La primera, el mal fue vencido de forma contundente. En el versículo 26 tenemos la frase, y el espíritu impuro salió de aquel hombre que estaba poseído y que estaba allí en medio de la asamblea. El mal es vencido en el cuerpo de un hombre que estaba sometido a la esclavitud del demonio. La segunda consecuencia tiene que ver con lo que los asistentes ven y deducen y concluyen. El pueblo descubre en esta liberación la novedad de la misión de Jesucristo y lo hace dando 3 pasos. 1, la gente se sorprende. 2, se pregunta, ¿qué es esto? Y luego riega la noticia por toda la Galilea. La estructura de nuestro relato tiene 3 partes. Veremos el desarrollo narrativo. Primero, una vez que se ha ambientado el episodio, el narrador enfatiza que la primera actividad de Jesús consiste en enseñar y que ésta tiene un notable impacto al operar un milagro y llevar a la gente a descubrir su novedad. Esto lo dice 2 veces, al inicio, versículos 21 y 22, y al final, versículos 27 y 28. De manera que se crea lo que técnicamente se dice en literatura una inclusión. Comienzo y final más o menos parecidos, no idénticos, pero sí parecidos, y en el centro se queda enmarcado lo que se quiere enfatizar. En este caso, es un exorcismo que está destacado en la parte central. Y esta es la tercera parte, primera, segunda, comienzo y final, pero en la tercera, que está en la mitad, es el exorcismo. La enseñanza de Jesús esta vez no consiste, repito, en la exposición de un discurso, sino en el efecto que su palabra tiene. El carácter de la enseñanza de Jesús se hace notar en la expulsión de un demonio, en la liberación de un hombre. El evangelista Marcos subraya que en esto consiste precisamente la autoridad de Jesús. En griego se dice exousia, palabra repetida al comienzo y al final. La autoridad de la enseñanza de Jesús que se distingue de otras enseñanzas precisamente porque tiene capacidad para someter a su obediencia incluso a los espíritus inmundos. Es lo que la gente va a decir. ¿Qué es esto? Su palabra tiene autoridad. No es como la de los otros maestros. Manda incluso a los espíritus inmundos y estos le obedecen, o sea, se someten a Jesús. Cuando Jesús enseña, opera una transformación, un cambio en la gente, una liberación. Su enseñanza no consiste en teorías ni en piadosos consejos. Consiste en transformación de personas, de cuerpos destruidos, apresados por el poder del mal. Y los lectores de Marcos somos invitados a dejarnos sorprender, a preguntarnos junto con la gente que estaba allí, ¿qué es esto? Luego a dar la respuesta adecuada y a contárselo a la gente. Recordemos esos 3 pasos que tiene este relato. Sorprenderse, preguntar y contar a los demás. Pues bueno, esto es lo que nos comunica, en síntesis, el texto de Lucas 1:21 al 28. Ahora bien, teniendo presente la intención programática de este relato, Lucas va a tomar este relato y lo va a desplegar en su capítulo 4 de Lucas, que leeremos próximamente, y de una forma increíble, la lectura en la sinagoga, además en 2, Nazaret y Cafarnaúm, porque tengámonos en este relato de Marcos y repasemos aquí
los puntos esenciales del episodio, subrayando en él cómo emergen aquí los rasgos característicos de toda la actividad misionera del Maestro Jesús y que tendremos que tener presente en nuestra lectura continuada de Marcos en los próximos días. Se trata de 5 rasgos distintivos. Vamos uno por uno. Rasgo número 1. Jesús es seguido de forma permanente por sus discípulos. El narrador de Marcos comienza diciendo en el versículo 21, y entraron en Cafarnaúm. En griego, permítame que lo diga en griego, kai esporeuantai eis Cafarnaúm. ¿Por qué lo leo en griego? Porque la traducción que acabo de leer, que es la litúrgica, dice, y Jesús entró en Cafarnaúm. El texto original no dice así. El texto original dice, kai esporeuantai eis Cafarnaúm. No menciona a Jesús, lo da por supuesto, pero lo que se subraya es un plural. Solo 4 palabras para dar cuenta de algo nuevo, que Jesús ya no anda solo, que es seguido por los 4 pescadores que acababa de llamar a la orilla del lago de Galilea para estar junto con él y para convertirse luego en sus misioneros. El verbo principal, entrar, no está en singular. No es Jesús entró, es entraron. Está en plural. De aquí en adelante, el narrador de Marcos nos va a referir una y otra vez el Evangelio, acentuando con mucha frecuencia el plural comunitario. Claro, con alguna rara excepción. Jesús y los discípulos estarán siempre juntos en este Evangelio. Muy pocas veces van a estar separados. Y aquí se hace notar desde el comienzo, entonces, con un plural, entraron esta comunidad. Al final de nuestro texto, no lo leemos hoy, está lo que se leerá mañana, en el versículo 29, que es la verdadera conclusión, se dice, habiendo salido de la sinagoga, fueron enseguida a la casa de Simón y Andrés. Miren el plural, fueron, no dice fue, fueron. Nuestro texto acentúa la comunidad de Jesús y los discípulos. La misión de Jesús no se realiza en la soledad, en la solitariedad, digamos, o en el aislamiento. Es una misión que Jesús realiza junto con. Como pudimos ver en nuestro relato de ayer, el de la vocación de los primeros discípulos, la tarea principal de aquellos que han sido llamados consiste en seguir a Jesús. Vengan detrás de mí, para luego convertirse en misioneros y los haré llegar a ser pescadores de hombres. Estar siempre con el maestro donde quiera que él vaya. Esta es la primera y fundamental dinámica que provoca la llamada al discipulado. El estar constantemente con Jesús y el dejarse impregnar por su influjo constante. Rasgo número 2. Avancemos. Jesús enseña, lo acabamos de ver, y lo hace con notable impacto. Pero vamos a subrayar esto. Jesús enseña, y no de cualquier manera. Nuestro narrador de Marcos, después de decir el plural comunitario, entraron a la sinagoga el sábado en Cafarnaúm, dice lo siguiente. Enseñaba. Enseñaba. El verbo griego es didasko. El sustantivo que va a aparecer enseguida, enseñanza, es didaje. Y el maestro se dará denominado didáscalos. Enseñar, didasco. Esta es la ocupación más importante de Jesús, la principal. A esto se dedica desde el principio hasta el final. Y una confirmación de esto es lo que el mismo Jesús va a decir a aquellos que lo vienen a capturar, ya al final del Evangelio, en el Getsemaní. Marcos 14:49 les dice, todos los días estaba entre ustedes en el templo enseñando, didasco, y no me capturaron. Y ahora sí. Bueno, valga mencionar un detalle del Evangelio de Marcos. A Jesús es al único al que el narrador llama maestro, didáscalos en griego.
A los otros, que también enseñan, simplemente se les da el título tradicional del ambiente de la época de escribas o maestros o doctores de la ley. Escribas, que no es didáscalo, se le llama grammateus en griego. Solo Jesús en Marcos es llamado maestro. Y como ya hemos hecho notar, el narrador de Marcos en esta ocasión no nos dice cuál ha sido el contenido de la enseñanza expositiva de Jesús en la sinagoga, que seguramente lo hizo. Solo subraya el hecho de que Jesús enseñaba. Lo va a seguir diciendo a lo largo del Evangelio, en 2.13, en 6.2, 6.34, en el capítulo 10, versículo 1. Bueno, Marcos no pone en primer plano la enseñanza en esta ocasión, sino al Maestro Jesús en su actividad de enseñar, y quien es reconocido como tal por parte de la gente de Cafarnaúm en este primer día de misión. Algo que hay que descubrir siempre en él. Y lo distintivo de su enseñar se hace notar en la autoridad con que lo hace. Y este es el carácter del enseñar de Jesús. Dice los versículos 22 y 27 que la gente nota que su enseñar tiene exousia en griego, es decir, autoridad. Digámoslo claramente, la gente queda impactada. El narrador coloca términos fuertes para retratar este impacto. Dice, quedaron admirados en el versículo inicial, el versículo 22, quedaron admirados, expleso en griego, que significa quedar atónito. Luego en el versículo 27 dice quedaron estupefactos, zambeo en griego, es decir, estar maravillado. Hay un subrayado en esto, en el impacto que causa en la gente. Entonces todo parte del impacto del enseñar de Jesús. Y la gente queda, digámoslo así, descolocada. Y va a requerir ahora, esto implica un resituar, un volverse a situar. Requiere de nuevos criterios para ponderar la enseñanza que se está recibiendo. Lo mismo ocurrirá en el resto de la obra de Marcos. Cada vez que Jesús realiza milagros, acciones de poder, la gente va a quedar impactada y este va a ser el punto de partida del descubrimiento de la identidad de Jesús. Pues bien, la gente percibe en Jesús una autoridad fuera de serie y lo va a expresar valiéndose de una comparación. Esto es, versículo 22, la gente lo va a decir, que su enseñanza es muy diferente a la que ya estaban acostumbradas a recibir de parte de los escribas de su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que estremece a la gente? La novedad, una novedad robustecida por la autoridad de Jesús que es diferente del resto de los maestros. En el versículo 27, la gente maravillada dice, ¿cómo así? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Analicemos la frase del versículo 27 y esta es nuestro tercer subrayado, nuestro tercer rasgo. El segundo era enseñar. El tercero, veamos ahora lo diferencial del enseñar de Jesús. La gente reflexiona, toma nota, reflexiona, analiza y dice, ¿qué es esto? No es como los demás maestros. Su enseñanza, su enseñar tiene autoridad. Manda sobre los espíritus inmundos, impuros, y estos le obedecen. La gente sabe que los escribas de Israel conocen, interpretan, enseñan los textos bíblicos, sobre todo la ley de Moisés que está en el Pentateuco. Y lo hacen con la finalidad de educar al pueblo de Dios en la manera como tiene que comportarse en coherencia con la voluntad de Dios. Eso lo sabemos. Pero la gente se da cuenta de que la enseñanza de Jesús no es idéntica a la de estos maestros de Biblia. Jesús no es como los escribas de Israel. Lo dicen ellos.
aquí se nota una gran distancia que ya se marca entre Jesús y los otros maestros de la época. Y este es un dato que va a ir agudizándose más y más. Lo hago notar. Más adelante, estos mismos escribas, aquí aludidos, como autoridades del pueblo, y a los cuales Jesús no se parece, van a ser aquellos que rechacen a Jesús. En el capítulo 2, versículo 7, van a colocar la pregunta, si este fuera de Dios, es un blasfemo, porque solo Dios perdona pecados. En el capítulo 3, versículo 22, van a decir, ese Jesús tiene un pacto con el demonio, por eso los expulsa. Y peor, cuando llega la pasión de Cristo, ellos se alían, se unen a los jefes religiosos de la nación para condenar a Jesús a muerte. Lo dice claramente el capítulo 14, versículos 53 al 65. Y entonces podemos notar ahora. Entremos en qué consiste la autoridad de Jesús. Cuarta característica, cuarto rasgo de la misión de Jesús. La autoridad de Jesús consiste en someter a los demonios. Jesús expulsa y somete a los demonios, vence al maligno. Esa es la autoridad. Pues esta será la acción poderosa de Jesús, que el evangelista Marcos va a seguir refiriendo con mayor frecuencia. Inclusive será también la característica de la misión que se le va a encomendar a los discípulos, los que fueron llamados para estar con él y ser enviados con poder de expulsar demonios. La misión discipular, la misión de los seguidores de Jesús y hoy de la iglesia, tiene que ver con la victoria sobre el mal. Y llamo la atención sobre un detalle. Aquí, los demonios son llamados espíritus impuros o inmundos, es lo mismo. En el lenguaje bíblico, el término impuro connota una realidad profana, adversa a Dios, separada de Dios, en contraposición con Dios. Y el término espíritu indica una potencia fuerte, activa, que difícilmente se puede aferrar, ese espíritu. Ahora bien, en los evangelios, la expresión espíritus inmundos es descrita como poderes que no son humanos, que reaccionan, eso sí, de manera personal, que disponen de un conocimiento particular, pero sobre todo que están en contraste con Dios y que le hacen daño a la gente, a los seres humanos, sometiéndolos a su influjo negativo. Es claro que estos espíritus impuros se contraponen al Espíritu Santo de Dios. Arrastran a la gente de un lado para otro, le roban la libertad, la alegría, la fuerza de vida. Son potencias enemigas del proyecto de realización de cada persona y que nos ha sido escrito por el Creador. Y Jesús es superior a ellos. Con una sola palabra, vence el influjo negativo, el poder de estas fuerzas del mal. Jesús libera a las personas de su esclavitud, restituyéndoles la libertad para gestionar su vida. Esta es una de las maneras como Jesús muestra que el reino de Dios está cerca, con su poder liberador que es amigo del ser humano, aliado de nuestro proyecto de crecimiento y de realización. No solo la palabra potente, sino también el gesto poderoso de Jesús es característico de su obra misionera. Y llegamos al quinto y último rasgo que estamos extrayendo de nuestro relato de hoy, mostrando los 5 rasgos característicos del Jesús misionero. Quinto rasgo, Jesús tiene con Dios una relación única y especial. Y es esto lo que aparece en el corazón de nuestro texto. Cuando los espíritus impuros son afrontados por Jesús, confrontados en la sinagoga como en un combate, antes de salir, los espíritus le dicen a Jesús,
¿Has venido a precipitarnos en la ruina? ¿Has venido a destruirnos? Dice en plural, y luego habla en singular. Yo sé que tú eres, yo sé quién eres. Tú eres el Santo de Dios. Esta frase es importante. Se refiere a la misión y a la identidad de Jesús. Más adelante, el mismo Jesús va a decir que su misión es precisamente recuperar vidas. Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, dirá en 2:17. Es más, en 10:45 dirá que él no ha venido a ser servido, sino a servir y a rescatar, a dar su vida en rescate de muchos. Jesús ha venido porque Dios lo envió con esta misión precisa. Y lo que la voz de los demonios deja planteada aquí es la cuestión más importante del Evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El demonio es el primero en decir, yo sé quién eres. Todo el mundo, pero sobre todo los discípulos, están invitados a captar lo que está ocurriendo para dar una respuesta verdadera, para desentrañar en este actuar de Jesús su identidad. Pedro lo va a decir claramente en el capítulo 8, versículo 29, en la famosa confesión de fe, tú eres el Mesías. Y al final del Evangelio, el centurión romano al pie de la cruz proclamará en 15:39, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Bueno, hasta aquí nuestro repaso por los principales puntos del relato del exorcismo en la sinagoga de Cafarnaúm en Marcos 1:21 al 28. Esta manera inicial de presentar la misión, como hemos querido verlo en esta ocasión, ayudarnos a leer el texto, esa es la finalidad de esta comunicación con ustedes. Este relato tiene una importancia programática para toda la actividad de Jesús y por eso ocupa, así lo ha querido el evangelista Marcos, ocupa una posición especial. Es el primer milagro de Jesús en el Evangelio de Marcos. La enseñanza de Jesús con autoridad deja ver cuánto poder tiene, especialmente para derrotar al enemigo de Dios, enemigo del proyecto de Dios sobre el ser humano, para mostrar cuánto es capaz de restituirle con su palabra la libertad, la autonomía y la dignidad a cada persona. Y esto es posible porque Jesús está unido a Dios, porque es su Hijo y porque ha aceptado llevar a cabo la misión que el Padre le encomendó. El mismo demonio ya lo sabe. Y lo tendrán que descubrir todos aquellos que tengan un encuentro con Jesús. En el versículo 27 está la pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pregunta la gente. La gente ha notado que hay una autoridad en la enseñanza de Jesús y que están delante de uno al que hay que descubrir y conocer más a fondo. La manera como Jesús se comporta en la misión es una fuente de conocimiento de Él. Y eso es lo que tenemos que hacer. Los factores que caracterizan toda la obra misionera de Jesús. Las formas fundamentales de su acción, como hemos subrayado hoy, 5. Su autoridad de manera especial y la unión particular que tiene con Dios en calidad de hijo. Lo ha dicho el demonio, tú eres el santo de Dios. Esto que lo distingue de manera especial, todo esto ha quedado expuesto de manera programática en la primera escena de la misión de Jesús en el relato de Marcos. En primer plano, no están los contenidos de la enseñanza, ya vendrán. En primer plano están las personas y sus relaciones. Jesús y su relación con Dios y su contraposición al mal. Los discípulos que entraron con Jesús, que están viendo todo y que tendrán que ir más a fondo en el conocimiento de Jesús. El pueblo que marca la diferencia, este no es como los demás maestros. ¿Qué es esto? Hay una novedad. Y los escribas, que son mencionados como aquellos que enseñan, pero no cambian la vida de la gente. Jesús sí. En el centro está esta transformación que obra Jesús con su enseñanza, con la autoridad que posee su palabra.
En el centro está el combate contra el maligno, contra el mal que le reclama a Jesús. Yo sé quién eres. ¿Has venido a destruirnos? Y en estas palabras del demonio hay una catequesis positiva. Suena raro, ¿verdad? Una catequesis positiva. Como escribía el famoso escritor, poeta, biblista, eh, de todo un poco, David Turoldo, él decía esto, leyendo este texto: Cristo, mi dulce ruina. Lo que Cristo arruina es nuestra convivencia con nuestra connivencia con el mal, que a veces justificamos, nuestra connivencia con el mal, nuestra mediocridad, nuestro mundo de máscaras y de mentiras. Cristo arruina la vida engañada, la vida insuficiente, la vida agonizante. Quedémonos con este texto hoy y estudiémoslo más a fondo. Pero sobre todo recibamos esto que está en el corazón del texto: la autoridad de Jesús que vence el mal. En el conflicto entre nuestro corazón de sombra y nuestra parte de luz, Jesús entra en nuestras vidas como manos y ojos nuevos, como crecimiento de lo auténticamente humano, como levadura que levanta de la inercia, como soplo que dilata y levanta las alas, como viento que empuja, como espina que quiebra mi falsa paz, mi comodidad, y que hace florecer la rosa del mundo.